saludamos al doctor Miguel Arias. Él fue juez de lo penal, se desempeña ahora en el ejercicio libre de sus actividades. Doctor Arias, quisiéramos conocer sus expectativas, juzgadas a través de ese cristal de la práctica sobre el estado de situación de la justicia en el país. Este anuncio de la independencia de funciones en este marco no deja de ser importante. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. A la ciudadanía, buenos días. Gracias por la invitación a participar en tan espacio. Entiendo que las intenciones políticas están basadas en las expectativas de los ciudadanos. Sin embargo, hay un abismo inmenso entre lo que se dice y lo que se practica. Si es que hubiera una intención de respetar la independencia judicial, pienso yo que los políticos de turno deberían interesarse en dotar de la infraestructura básica, un presupuesto que es muy necesario para agilitar la tramitación procesal, que tan lenta es en estos días de pandemia, por varias circunstancias, por el teletrabajo, por las personas que se enferman, por el control de bioseguridad, etcétera, etcétera, pero sin embargo hay una lentitud muy grande. De tal forma que la independencia no puede ser entendida solamente como una proclama, sino pienso que deberían haber pasos concretos. Por eso se dice que el infierno está poblado de buenas intenciones, y esas buenas intenciones esperemos que se concreten por parte del presidente Guillermo Lasso y su equipo de trabajo, que al momento parece dar algunas muestras de cambios y transformaciones. Una de ellas es, por ejemplo, con respecto a la ley Mordaza, que tanto daño hizo para silenciar a la prensa independiente del país. Es una buena intención. El otro paso, creo yo, que debería, obviamente no se ha escuchado todavía ninguna transformación en el sistema de justicia, y eso está bien, porque no puede la justicia permanecer al vaivén del partido político o del poder político de turno. La independencia como tal es un derecho de los ciudadanos, ese derecho que está consagrado en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, precisamente para que el juez goce de esa imparcialidad y de esa independencia. Insisto, no son derechos ni privilegios del juez, sino un derecho de la ciudadanía. Hemos sido testigos durante el correísmo, cómo tuvieron jueces designados a dedo para satisfacer sus principales anhelos, basados en una supuesta metida de la mano de la justicia para reorganizar el sistema de justicia. Pero eran jueces genuflexos que no dudaban en acatar las órdenes emanadas directamente desde Carondelet o a través de sus secretarios, como el caso de Alexis Vera. Esas órdenes eran precisamente las que los jueces tenían que acatar a rajatabla. Eso fue un ejemplo de lo que no debe ser la justicia. Ahora, pero usted nos está diciendo, entre otras cosas, doctor Arias, de que la justicia sigue marchando lenta y que es más, se ha ralentizado en los últimos años o en los últimos meses por efecto de la pandemia, por los problemas económicos del país. En esto, hace pocos días hablamos con Iván Saguicela, el juez de la Corte Nacional que preside este importante órgano y esta importante función del Estado, y él se refirió también a los problemas presupuestarios que eran quizá el principal que tenía que resolver. ¿Cómo se debería asumir este tema para que no sea a través de el manejo de la economía de la función judicial se vaya a vulnerar la independencia, la autonomía que esta función debe tener? Claro, la Constitución de la República garantiza el acceso a la justicia de manera gratuita. Sin embargo, la justicia no es gratuita, porque se requiere de mucho dinero para que se acerque a la verdad, a la justicia. Por ejemplo, si alguien resulta lesionado, requiere contar con un examen médico legal, requiere contar con un examen psicológico, un peritaje diferente, pero esos peritajes son costosos. Si es que alguien está acusado de un delito, tengo un caso muy concreto de una persona que está acusada de un delito que no lo cometió, pero para demostrar esa verdad, aun cuando no le corresponde al procesado demostrar la verdad, necesita gastar en peritajes. Ha gastado aproximadamente unos $3,000 solo en peritajes. ¿De qué justicia gratuita estamos hablando? El Estado debería tener todos estos elementos precisamente para dotar
ciudadano, al justiciable, de la garantía del acceso a la justicia. Este acceso a la justicia no existe, perdónenme, solamente a manera de ejemplo, en el caso del joven Juan Fernando Bermeo. Está anquilosada esa investigación porque el Estado no cuenta con elementos tecnológicos básicos para mejorar la imagen de un sospechoso. Se ha pedido a Quito, al laboratorio de criminalística de la Policía Judicial, que realice un mejoramiento de esta imagen y han dicho que no tienen los elementos tecnológicos para hacer aquello. En Guayaquil tampoco tienen. ¿De qué estamos hablando, Gustavo? ¿De qué justicia estamos hablando? La familia Bermeo se ha visto obligada a reunir de lo poco que tienen, porque es gente de bajos recursos económicos, pero con solidaridad, con apoyo, están pretendiendo pagar a un perito privado estudiado en Argentina para que pueda hacer este trabajo que lo debería hacer la justicia. Entonces todo esto afecta, Gustavo, no es solamente el tema del presupuesto, sino creo que es importante debatir de una vez qué clase de justicia queremos. Hay una brecha tecnológica también que es evidente, está afectando a la justicia y herramientas muy importantes, muy prácticas que utilizan policías, sistemas de investigación del mundo que aparentemente no existen en Ecuador. Esto lo hemos dialogado con respecto al caso Bermeo. Hace 2 días tuvimos una emergencia que llegó a conocimiento de este medio de comunicación. Tuvimos que llamar una ambulancia para que recoja a una persona en Chiquintad, una de las parroquias rurales del Cantón Cuenca. Paradójicamente, en el 911, la persona que atendía no podía recibir una ubicación y pedía datos verbales para ubicar el sitio en el cual se encontraba esta persona. Incluso personalmente le dijimos, pues préstenos su teléfono personal para enviarle la ubicación para que la ambulancia pueda llegar al sitio que no podemos explicar con otro tipo de referencias. Pues no hubo tal y la ambulancia nunca llegó. Este tipo de situaciones de algo tan elemental, tan simple que un niño de escuela puede manejarlo, no se pudo manejar nuevamente en el 911. Y recordamos que el caso Bermeo que usted ha traído a colación fue uno de los que se demoró demasiado, 1 hora desde que se había producido este incidente, y ya cuando llegó la ambulancia fue demasiado tarde. Sí, efectivamente, todo eso demuestra que no se trata solamente de un problema presupuestario. Creo yo que es importante que se ingrese ya en la era tecnológica, que la pandemia, de alguna manera, el lado bueno de la pandemia nos ha dejado esta enseñanza, que es posible hacer ciertas cosas, ciertos trabajos, ciertas tareas, ciertas labores de una manera mucho más fácil, más ágil con el apoyo de la tecnología. Por ejemplo, estamos viendo ahora las largas filas de usuarios en la función judicial pretendiendo ingresar escritos físicos. Es que no hay otra forma, porque se ha pedido incluso la utilización de la firma electrónica. En algunas circunstancias funciona, no todos los juzgados tienen acceso a esa tecnología, las fiscalías no acceden a esa tecnología. ¿Y qué es lo que le corresponde al usuario? Hacer la fila y correr el riesgo del contagio. Estas mejoras tecnológicas están fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura, doctor Arias. Es allí donde deberían operativizarse, gestionarse. Y quizás, doctor Arias, muy buenos días. Perdón que le interrumpa. Sumando a lo que dice Gustavo, quizás nos preocupa que no es solamente, además, un problema de orden tecnológico, de poder implementar nuevas tecnologías, sino que la función judicial ha sufrido también una serie de reducciones de personal en distintas provincias. Una de ellas ha sido la provincia de El Azuay. Entonces, no solamente hay una deficiencia tecnológica, sino también una deficiencia del recurso humano. Buenos días, Rosana. En efecto, yo creo que hay que hacer una reingeniería de lo que puede ser la justicia. Este famoso modelo de gestión que nos impuso Gustavo Yal, mala hora, ha ocasionado precisamente un retardo increíble en la administración de justicia, especialmente en el área penal. Este tema de los pools de jueces, usted se ha referido en varias ocasiones. Explíquenos cómo es que esto está interfiriendo con una administración más ágil de la justicia. Antes del famoso modelo de gestión, existían tribunales de garantías penales. El tribunal primero, el tribunal segundo, el tribunal tercero de garantías penales. Y los procesos ingresaban por sorteo a conocimiento de cada uno de esos tribunales. Y los 3 jueces que conformaban el tribunal tenían la posibilidad de agendar su trabajo.
fijaban las audiencias precisamente porque eran los tres que tenían la posibilidad de asumir ese trabajo. El pool de jueces eliminó los tribunales, es decir, ya no hay ni primero, ni segundo, ni tercero, sino un banco de jueces. Un banco de jueces que por sorteo también se asignan a las causas. Pero ¿qué ocurre cuando un proceso o una audiencia no se instala o fracasa la audiencia por cualquier circunstancia? Que un procesado no concurrió, que un abogado se enfermó, que no concurrió un perito, un testigo que es indispensable. La audiencia no se lleva a cabo en la fecha que estaba programada con los tres jueces que integraron para esa ocasión el tribunal. Entonces, este pool de jueces tiene que buscar en la agenda cuando los tres jueces tengan la posibilidad de coincidir nuevamente en una fecha, lo cual realmente ya es muy difícil porque obviamente las causas siguen ingresando, y supongamos Miguel Arias tenía solamente libre el día de hoy, pero de aquí tendrá libre para conformar un tribunal en 4 meses. Y por eso es inaudito, Gustavo y Rosana, hay audiencias, especialmente en la costa, que no se desarrollan en más de 3 años, con el pretexto de que hay que dar prioridad a las personas que están privadas de la libertad. Y está bien para que no exista la caducidad de la prisión preventiva. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que también están esperando justicia? Que esperen nomás 3 años, 4 años hasta que se agende voluntariamente la posibilidad cuando exista un agujero en la agenda de los 3 jueces que conformen. Si es que las acciones de protección, acciones constitucionales que deben resolverse inmediatamente, ingresan a la agenda de uno de los tribunales, se acabó. Tendrá que esperar el justiciable hasta que se resuelva esa acción de protección y los jueces encuentren la agenda para poder atender. De este modo, prácticamente los jueces de garantías, de los tribunales de garantías penales, se han acumulado de causas de una manera increíble. Es algo inhumano. Ellos hacen esfuerzos para tratar de despachar los procesos. Han llegado inclusive a buscar la forma de atender las audiencias en los sábados y domingos, pero el Consejo de la Judicatura no les permite. Es más allá de inhumano. Entonces este famoso pool de jueces tiene que eliminarse para que sean los 3 jueces fijos que conozcan las causas que ingresan a su judicatura, a su tribunal de garantías penales, para que de ese modo se agilite y se dé cabida a las causas. ¿Y qué tan complicado es cambiar eso? ¿Está legislado? ¿Es parte de una reforma legal lo que se requiere, o son decisiones administrativas que podría tomar el Consejo de la Judicatura? Exactamente, es nada más que una disposición administrativa. Es tan simple como decir, a partir de ahora se elimina el modelo de gestión, el famoso modelo de gestión que no ha permitido otra cosa que acumular las causas. Y a partir de ahora existirán 3 o 4 juzgados o tribunales de garantías penales, y creo que con eso está resuelto. Es algo solamente de una voluntad política, de una gestión administrativa del Consejo de la Judicatura. Pero los jueces han venido reclamando durante años por esta situación y no existe una persona sensible a esta situación, que es grave en la justicia. Entonces no es solamente un problema de presupuesto, yo creo que es un problema de sensibilidad y un problema sobre todo de lógica, para que se den cuenta de que esos modelos han fracasado y no puedes seguir manteniendo un modelo que ha fracasado. Hay que dar un paso al costado y diseñar un nuevo sistema que permita funcionar adecuadamente. No estamos diciendo que todo lo pasado siempre fue mejor, pero sí, en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, nunca se dio la caducidad de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque los tribunales de garantías penales se instalaban precisamente desde el comienzo de la audiencia hasta el final, lo cual no ocurre ahora, Gustavo, porque ahora se instala una audiencia y se la suspende después de unas 2 horas porque uno de los jueces tiene que integrar otro tribunal que van a resolver una acción constitucional o que tienen que desarrollar una sentencia. De ese modo se contaminan los testigos, porque hay varios testigos que ya declararon, y luego se contamina la prueba, Gustavo, porque una audiencia que no se desarrolla de principio a fin permite toda esta serie de maniobras. Entonces, ¿quién resulta afectado al final? Resulta afectado el usuario, el justiciable. Una justicia que no es transparente, una justicia que no permite que se practique con igualdad de armas que se conoce en la doctrina, no existe. Por tanto, siempre se ha pedido a los responsables del Consejo de la Judicatura,
a quienes están al frente, al mismo doctor Iván Saquicera, se le ha pedido, se le ha requerido que agilite sus buenos oficios para que este modelo de gestión desaparezca, Gustavo. Pero hasta ahora no hay voluntad política. Tiene que existir una voluntad política. Estamos a puertas de una elección en el Colegio de Abogados y ojalá que el nuevo presidente del Colegio de Abogados y su equipo de trabajo den paso a este reclamo de la ciudadanía, que no puede esperar más porque están cansados, Gustavo, de esperar y esperar y esperar. No puede darse una audiencia promedio, un tribunal de garantías penales en 8 o 9 meses de espera. Si una persona está detenida injustamente, tiene que esperar 9 meses o 10 meses para que se resuelva su situación jurídica, lo cual no es justicia. Justicia que tarda no existe. Incidentalmente, el doctor César Sea, quien estuvo recientemente a cargo del Consejo de la Judicatura, aquí en la zona 6, ha señalado que sí es necesaria una reforma legal para cambiar estos sistemas impuestos por el señor Yalc, pero son temas jurídicos que de alguna manera tendría que resolverse, los jurídicos y legislativos. El doctor Arias, para finalizar, quisiéramos tocar también otro aspecto que ha sido materia de su preocupación, que es también un apéndice muy importante de todo el sistema judicial: la situación de las cárceles en Ecuador. Un recuerdo imborrable, macabro, quedó de los últimos problemas que se dieron en las cárceles en Ecuador, particularmente aquí en Turi. ¿Cómo piensa usted se debe asumir este tema por parte del gobierno nacional cuando se siente intensa, muy fuerte, la acción de mafias en el país? Yo pienso que, no quiero ser pesimista, pero pienso que esa guerra al momento está perdida, Gustavo. No veo yo una salida porque no hay una voluntad política, no hay el diseño de un modelo de criminología que permita una rehabilitación. Las personas privadas de la libertad son consideradas por poco seres indeseables que no requieren absolutamente nada del Estado, y mientras más apartados estén, mejor, y por más tiempo, y si pueden eliminarlos, mejor. Es la concepción del derecho penal del enemigo. Y eso es grave porque hay personas que merecen una oportunidad, personas que merecen un proceso de rehabilitación, y sin embargo están prácticamente, diría, secuestrados en manos de esas mafias que operan al interior de los centros de privación de libertad. Esas mafias no les permiten, no les dejan tranquilos, o les cobran sus extorsiones permanentemente, o les obligan a hacer trabajos que ellos no quisieran. Yo he escuchado muchas veces de personas a quienes he defendido que ellos quieren desaparecer del lugar una vez que obtengan su libertad, porque inmediatamente las mafias les acosan y les obligan a traficar droga, o les obligan a cometer delitos contra la vida, contra personas que ellos han elegido como blancos. Y eso es algo que el Estado no quiere, o no quiere observar, o no quiere mirar para cambiar. Y eso es terrible, porque si hubiera una voluntad política, se tendría que diseñar un modelo penitenciario acorde al tiempo que vivimos. Pero es tan terrible la situación de una persona privada de la libertad que parece que la lentitud misma del sistema judicial también le ha contaminado y ha contagiado a estos funcionarios administrativos. Hay muchas personas que podrían recuperar su libertad ya por haber cumplido un 60% en algunos casos, o con el sistema anterior podrían optar por la prelibertad con el Código Penal anterior, es decir, el cual de la pena podría recuperar su libertad. Se podría pensar en delitos que no causan mayor daño, y sin embargo hay personas que están privadas de la libertad. Digamos, por ejemplo, una desobediencia de una orden legítima de autoridad. No creo que sea tan grave que en tiempo de la pandemia alguien desobedezca una orden. Yo creo que el Estado debería buscar alternativas para que esta persona desobediente pague de alguna manera con trabajo comunitario, y le va a ser más útil al Estado que mantenerlo privado de la libertad. Por eso los hacinamientos, porque realmente no existe una política penitenciaria. Los jueces, pese a que la prisión preventiva es una medida de última ratio, es decir, una medida extrema, los jueces no suelen conceder medidas alternativas de la prisión preventiva en delitos evidentemente que han causado conmoción social, pero sin embargo estamos hablando todavía del principio de presunción de inocencia. Pero los jueces pretenden mantenerles privados de la libertad para asegurarse de ese modo que la ciudadanía no les presione o no cuestione su trabajo. Y de ese modo, la prisión preventiva también genera hacinamiento carcelario. Entonces, si hubiese una voluntad política, se determinaría, por ejemplo, determinados
casos en donde no debería existir prisión preventiva. Pongamos personas adictas. Hace poco pasamos la audiencia con una persona adicta que tenía en posesión 4 gramos de base de cocaína, es decir, una sustancia que ni siquiera le proporciona la pureza que el clorhidrato de cocaína le daría. Pero por esos 4 gramos, esta persona fue condenada a 3 años de prisión, porque supuestamente esos 4 gramos de base de cocaína estarían destinados al microtráfico. Entonces, ¿por qué no crear una especie de centro de atención para estos casos especiales? Una persona que está en posesión de 4, 5 gramos, 6 gramos, no puede considerarse un narcotraficante, perdónenme. Puede ser un adicto, o a lo mejor sí está dedicado al microtráfico, porque los adictos, la mayoría de los adictos también venden la droga. Pero si tuvieran una oportunidad de que alguien le apoye, de que se desintoxique, de que puede recibir atención médica para tener una oportunidad para su vida, yo creo que las cárceles ya no estarían tan llenas. Entonces, casos como estos, Gustavo, son que requieren precisamente una política penitenciaria, pero voluntad. Muchas gracias, poder político. Muchas gracias, doctor Arias. Nos deja usted con la sensación de que muchísimo hay que hacer por la justicia desde el Ejecutivo, con este respeto a la independencia de la función judicial, con el adecuado financiamiento, con un mejor manejo del sistema carcelario, del Legislativo con reformas para corregir defectos que se impusieron en el pasado, y la función judicial también internamente, mejoras en el operativo, incluyendo en esto también una actualización tecnológica del sistema judicial. Habrá otros espacios para poder profundizar y continuar en estos temas. Agradecemos al doctor Miguel Arias, quien fue juez de lo penal. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.